Bailas con la música y las chicas que se están tomando unas margaritas. Las invitas y te cuentan que ellas son de París y de Japón y Río, donde bailan con el son, mueves los pies al compás, para adelante y para atrás. Bueno, ¿cómo están, estimados compañeros estudiantes? El día de hoy lo que voy a realizar es la exposición respecto a correlaciones bivariadas de la unidad número 4. No olvidemos nuestro mensaje: solo hay un bien, que es la sabiduría, y solo hay un mal, que es la ignorancia. Menciona nuestro pensamiento de Sócrates. El objetivo de esta unidad consiste en medir la correlación de variables, obviamente relacionados a un tema de investigación, comparar coeficientes de regresión, que son el Pearson, el coeficiente de producto, en este caso lineal, el alfa de Cronbach, para la confiabilidad de constructo interno de los instrumentos netamente cuantitativos. Contenido corresponde a las correlaciones y confiabilidad alfa de Cronbach y la elaboración de instrumentos. Para hablar de confiabilidad o fiabilidad se refiere justamente a la consistencia interna en la que se puede realizar una medición de un determinado instrumento desde un enfoque netamente cuantitativo. Es por eso que se toman en cuenta en los instrumentos de medición para poder utilizar, por ejemplo, ya sean encuestas, cuestionarios, test o pruebas objetivas, posiblemente test mayormente psicológicos, test que midan la inteligencia, test de personalidades. Existen varios test en realidad dentro del ámbito de psicología, por ejemplo. En la mayoría de las tesis lo que nosotros realizamos como investigadores es ver cuán confiable es el instrumento de investigación que nosotros vamos a utilizar y lo vamos a emplear. Es por eso que se convierte obviamente en medir esta correlación que mide justamente, se denota alfa de Cronbach, que es una guía en este caso de correlaciones en el que podemos ver en base a sondeos o pruebas pilotos para los que se aplican, se utilizan para ver la consistencia interna del determinado instrumento. Es necesario también, para efectivizar la utilización de alguna manera, ¿no es cierto?, dentro de un manual que se está mencionando en esta unidad número 4, que existe obviamente una secuencia lógica de pasos a seguir de manera arbitraria y matemática. Para la situación dentro de las áreas de sociales y otras áreas en los cuales no muchos les conviene obviamente realizar este tipo de cálculos matemáticos, lo importante es utilizar los softwares estadísticos, ya que estos nos van a facilitar para poder medir la consistencia interna de los determinados instrumentos. La confiabilidad de una medición o de un instrumento, en este caso, tiene un propósito justamente, el de precisar esta estabilidad de equivalencia de la homogeneidad y la consistencia interna. No olvidemos que un instrumento proviene, ¿sí?, de nuestros indicadores que los hemos desglosado desde la hipótesis. Vale decir, el instrumento proviene de la matriz de operacionalización de variables. No olvidemos que esta matriz de consistencia, en el caso de operacionalización de variables, las variables son identificadas dentro de la hipótesis. Estas hipótesis obviamente en su gran mayoría están compuestas por variables, por algunos conectivos lógicos, las unidades de análisis o unidades de observación, que son elementos muy importantes para la formulación de una determinada hipótesis, que es justamente la respuesta tentativa anticipada a la pregunta central o principal o formulación principal del problema, que está inmerso dentro del planteamiento del problema. En este caso tomamos en cuenta alfa de Cronbach, un elemento muy importante que ha sido propuesto por Lee Cronbach en el año 1916 al 2001, en que en el año 1951 propone una nueva medida de fiabilidad. La medida de esta consistencia, vale decir, lo que realiza es el cálculo numérico en base al uso de varianzas de las desviaciones típicas, obviamente elevadas al cuadrado. Es importante algunos elementos con respecto al iniciar un trabajo de campo.
Es imprescindible también probar que el cuestionario sobre un pequeño posiblemente grupo o población, eso va a depender mucho para nuestra prueba piloto antes de ser aplicados. No olvidemos que los instrumentos de investigación, las que formulamos, por ejemplo, nuestras encuestas, nuestros guías de cuestionarios, con escalas, obviamente, con preguntas cerradas, con escalas Likert, son aquellos que vamos a asignarles valores numéricos y medir a través de esto una vez aplicado en nuestra prueba piloto que va a estar inmerso dentro de la población. Si supongamos yo trabajo con una población de estudiantes, supongamos del quinto año de la carrera de sociología, por lo tanto, para hacer una prueba de mi investigación, una prueba piloto, por lo menos se puede utilizar en un rango de 14 mínimo a 30 personas. Colorado es la que define justamente este rango para poder estabilizar un mayor significado del alfa de Cronbach que se va a ir determinando, ¿no? Se recomienda un pequeño grupo de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada. Obviamente, desde nuestro perfil de tesis nosotros vamos definiendo cuál es nuestra población objetivo, nuestra muestra, pero para poder realizar una prueba piloto, es decir, medir la confiabilidad de nuestro instrumento, si es confiable y es válido, en este caso, hay que realizarlo con otros elementos, es decir, de la población misma, pero que no sean parte de nuestra muestra. Alfa de Cronbach es justamente evaluar esa fiabilidad, ¿no? La homogeneidad. Cuán homogéneos se encuentran las preguntas, vale decir ítems, o también conocido como reactivos, que se emplea el alfa de Cronbach. Esta alternativa justamente se asigna, por ejemplo, dentro de las Likert, ¿no es cierto?, que tienen justamente 5 opciones de respuestas. Por ejemplo, muy bueno, regular, malo, necesita apoyo, una escala Likert. Otra escala Likert, por ejemplo, puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, muy en desacuerdo. Puede existir también las dicotómicas, sí, no, falso, verdadero, o las tricotómicas, sí, no, nos responde, o sí, no, ninguno, etcétera. Eso ya depende mucho en cómo nosotros vamos a ir formulando los ítems en base a la cantidad de sujetos que voy utilizando. Estos puntajes correspondientes dentro de esta matriz de consistencia lo vamos a ir utilizando justamente con las escalas de valores que vamos a definir a cada una de estas, que se definen justamente en un rango determinado a la hora de calcular, en este caso, el alfa de Cronbach. Por ejemplo, si Bravo define en este coeficiente de correlación muy baja, por ejemplo, en este caso despreciable, en este caso de 0,01 a 0,09, baja de 0,10 a 0,29 y etcétera, ¿no? Cuando tenemos una magnitud fuerte de nuestro coeficiente, muy fuerte, está en un rango, por ejemplo, de 0,70 a 1. Por otro lado, Ruiz Bolívar y Martins, por ejemplo, nos mencionan otro tipo de rango, ¿no? Muy baja de 0,01 a 0,20, baja de 0,21 a 0,40, muy alta y alta, por ejemplo, está en el rango de 0,61 a 0,80 y de 0,81 a 1. Lo que mayormente se quiere dentro de las investigaciones para la fiabilidad, confiabilidad de nuestro instrumento, que estén dentro de este rango. En este rango es muy importante que se encuentren, no importa, en este caso los diversos autores definen justamente varios intervalos, ¿no? De las magnitudes que se pueden tomar en cuenta, ¿no? En base obviamente a las escalas de Likert. Esta es la fórmula que se ha mencionado del alfa de Cronbach, que es justamente la sumatoria con respecto a las variancias, es justamente la cantidad de preguntas que se están utilizando, es decir, el número de partes, ¿no? En este caso K y H son partes en las que se calcula el estadístico con respecto a las varianzas. Estas varianzas justamente nos van a servir, obviamente, para una fórmula equivalente. Por ejemplo, Lord Novick lo define de la forma de una simple sumatoria, ¿no? Con una descripción de varianza por unidad y la varianza total. Es así que las teorías clásicas también, en la aplicación, por ejemplo, de los test, cumplen
un importante aporte en este caso a la investigación. Es por esta situación que existen test que están ya confiabilizados, que han sido medidos, que han sido validados por expertos investigadores. La interpretación del alfa de Cronbach se basa justamente en diferentes formas, ¿no? Pero existe obviamente un común denominador, sin salirse obviamente de este marco, que es muy importante. Cortina, por ejemplo, lo define una multiplicidad de interpretaciones del alfa de Cronbach en base a las áreas, especialidades, carreras de diverso índole. Pueden ser dentro del área administrativa, económica, financiera, en ingeniería, puede ser, por ejemplo, en el área social, en el área educativa, en derechos, ciencias políticas, etcétera. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que estos instrumentos a la hora de realizar una tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, más aún llegar a esta profundidad es muy necesario e importante, ya que no puede existir obviamente una consistencia interna del instrumento, no es tan confiable las respuestas que yo pueda obtener de ellas porque no tengo un criterio de confiabilidad o de validez. No olvidemos que la validez se toma en cuenta la validez de constructo, ¿no? La validez de criterio, que son elementos muy importantes, ¿no? Que son en realidad para poder realizar una medición. Pero ahora vamos un poco hablando de las escalas Likert, ¿no? El uso de las escalas Likert va a depender mucho justamente de estos ítems en los que voy a poder tomar en cuenta los valores numéricos. ¿Cómo hay que tratar estos resultados? ¿No? El conjunto de ítems, es decir, de ítems Likert, pueden sumarse y obtenerse el valor asignado. Eso va a depender mucho del investigador, qué tipo de valor numérico se le va a asignar a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí tengo las puntuaciones respecto a una escala Likert, ¿no? Que es muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Aquí muestra, por ejemplo, la parte en el que se ha podido hacer una encuesta y ha podido ser remarcado por el sujeto que ha sido encuestado en cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, los valores aquí son 1, 2, 1, 3, 1, 2 más 1 igual a 2 exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se está realizando este cálculo correspondiente? Porque es igual a 12. Porque cada una de estas escalas tiene un valor numérico que el investigador, que el proponente que está realizando esta investigación le asigna un valor numérico a cada una de estas escalas. Ya depende si vamos a iniciar de 0, 1, 2, 3 y 4, o 1, 2, 3, 4 y 5, o simplemente 0, 1, etc. Eso ya depende mucho para poder medir. Y es bien importante. Por ejemplo, en la escala de la evaluación de actitud de esta, justamente, ¿no es cierto?, la puntuación mínima posible es de 8. Es decir, cuando yo pueda obtener, por ejemplo, los valores 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y la máxima será de 5. ¿Qué significa? A muy de acuerdo tiene un valor de 5. En desacuerdo su valor es 4. Ni de acuerdo en desacuerdo, es decir, neutro 3, de acuerdo 2, muy de acuerdo 1. Estas son las escalas, los valores numéricos que les está asignando. El valor mínimo en cada una de estas escalas, ¿cuánto sería? La suma, obviamente, ¿cuántos ítems? Aquí miren, la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Es decir, existen 8 preguntas. Dentro de estas 8 preguntas se están utilizando las escalas Likert, las mismas, como se puede observar. Mucho mejor si son las mismas. Hay algunos instrumentos, por ejemplo, dentro de los cuestionarios y las encuestas, mayormente algunos investigadores utilizan no simplemente una escala Likert, pueden utilizar 2 o hasta 3. Eso ya depende mucho también del grado de utilidad que puedan utilizar en base a la experiencia y poder medir la correlación, en este caso, de los valores numéricos, de poder correlacionar estos valores numéricos de escalas en cada opción de respuesta de cada pregunta, que es obviamente preguntas cerradas, ¿no? Entonces, aquí mostramos, por ejemplo, las escalas en base a la altitud, por ejemplo, ¿no?
respecto a si alguien hubiera tenido alguna puntuación, por ejemplo, de 37, ¿no? Si su actitud se calificaría con sumamente favorable, ¿no? En las escalas Likert a veces se califica promedio resultante mediante la fórmula donde la parte se lo conoce como puntuación total en la escala y nt es el número de afirmaciones. Por ejemplo, se obtuvo 12 en la escala, ¿sí? Que son las puntuaciones, es decir, supongamos que alguien ya lo ha llenado, lo he codificado, lo he sumado y se ha obtenido de una puntuación de 12 puntos. Y obviamente voy a diferenciar, es decir, voy a hacer la división correspondiente de fracción entre 8, ¿no? 8 sería para nosotros el número de afirmaciones acertadas en lo correcto. Entonces ahí, por ejemplo, ya se obtiene 1.5, que está en un rango, miren, desde el 1 al 5, mayormente existe una actitud muy desfavorable, la gran mayoría. En este caso, para este tipo de personas, esa persona tiene una actitud muy desfavorable, por eso tiende más a 1. Y 5 no olvidemos que es la actitud mayor, con mayor favorabilidad en este caso. Preguntas en lugar de afirmaciones se pueden realizar de esta forma, ¿no? Otra forma de mencionar las escalas. Puede ser muy bueno, malo, buen conductor, muy mal conductor, regular. Entonces depende mucho qué tipo de escalas son las que voy a utilizar. El cuestionario es un conjunto de preguntas que se confeccionan en información según un objetivo concreto. ¿Qué tipos de preguntas existen? Suelen mayormente las preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en un instrumento con preguntas abiertas, ¿será posible medir estas preguntas abiertas? Obviamente que no. Por lo tanto, va a ser imposible y va a ser muy complejo y complicado realizar este tipo de análisis con preguntas abiertas. Mayormente nosotros trabajamos con preguntas cerradas, porque estamos dentro de un enfoque netamente cuantitativo. Las preguntas abiertas las podemos utilizar para, por ejemplo, la batería de preguntas o la guía de entrevistas estructuradas, semiestructuradas, ¿no? O puede ser posiblemente algunas que tengan mixtas, es decir, preguntas cerradas como preguntas abiertas. Pero estas preguntas abiertas van a ser un poco complicadas al poder medir su confiabilidad y la validez. Entonces, dentro de los instrumentos cuantitativos, nosotros realizamos la confiabilidad y validez, ¿no? Utilizando paquetes estadísticos, software, medición de coeficientes de alfa de Cronbach, coeficiente de correlación de Pearson, de Kendall, de Spearman, Brown, ¿no? Entonces eso ya depende mucho de la experiencia. Pero si nosotros trabajamos con preguntas abiertas, ¿cómo nosotros podemos medir esta confiabilidad? ¿Cómo sabemos que nuestra guía de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas es confiable y es válido? Para esta situación te toman en cuenta alguna parte que se lo conoce como constructo de criterio en base a juicio de expertos o de jueces. Son los que los investigadores especialistas dentro de esa área determinada, de esa disciplina, las que revisan las preguntas, ¿sí? Obviamente te dan una correcta asimilación, si está de manera correcta formulada la pregunta, o hay que realizar algunos ajustes correspondientes. Entonces, para las preguntas cerradas puede ser de elección única, puede ser dicotómicas, sí, no, falso, verdadero. Elecciones politómicas, por ejemplo, estas que hemos mencionado, ¿no es cierto? Las partes que tienen mayores respuestas en este caso, no más de 2 en este caso, ¿no? Puede ser muy bueno, regular, malo, necesita apoyo, etcétera. O puede ser en los niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Eso ya depende mucho, ¿no? La parte de elección, ¿no? O selección múltiple, los rankings, las escalas, pueden ser numéricas, nominales y de Likert, ¿no? Las Likert son las que mayormente nosotros utilizamos. Que las numéricas, por ejemplo, podemos utilizar en una test, una prueba objetiva en una determinada asignatura. Preguntas abiertas versus preguntas cerradas, es bien importante diferenciarlas. La estructura del cuestionario tiene una portada, ¿sí?
tiene la parte de las instrucciones, las preguntas, ¿no? Ya sean preguntas abiertas o cerradas, mayormente en cuestionarios, ¿no? O encuestas para poder hacer su confiabilidad con preguntas cerradas, ¿no? No olvidarse. Y un agradecimiento respecto que va justamente en la parte final de nuestro instrumento. No olvidemos que en la gran mayoría de las investigaciones utilizamos la entrevista, la encuesta y la observación. Las entrevistas justamente es una técnica que en la mayoría de las investigaciones desde un paradigma naturalista interpretativo bajo un enfoque cualitativo se van realizando, por ejemplo, en entrevistas en profundidad, entrevistas grupales o colectivas, grupos focales, mayormente se van utilizando en esta parte, ¿no? Es decir, las preguntas son más abiertas y dirigen justamente a una amplia dimensión de obtener respuestas, ¿no? Que obviamente es una parte subjetiva en el que podemos tratar de determinar y de analizar y describir, por sobre todo, estas características, los significados, los sentimientos, las emociones, los pensamientos que los sujetos a los que vamos indagando nos dan respuestas, ¿no? Subjetivas. Dentro de la encuesta, que también es una técnica, vista como una técnica, pero la guía de encuesta es el instrumento correspondiente, no olvidarse, o bien dicho también, guía de cuestionario, ¿sí? En el que se usan mayormente preguntas cerradas, ¿no? Es decir, más concretas. En la observación es otra técnica que se utiliza para las actividades dentro de poder realizar, no sé si va a ser experimentos de diseños experimentales o no experimentales. Si hablamos de diseños experimentales dentro de la observación, podemos utilizar una observación estructurada, tal vez una lista de chequeo, una lista de cotejos. Va a depender mucho esto de la dimensión del uso de la investigación correspondiente. Por ejemplo, si voy a hacer una observación participante, observación no participante, observación directa, observación indirecta, observación estructurada, observación no estructurada. Entonces tomamos en cuenta varios elementos importantes para esta parte. Pero nosotros nos centramos solamente en encuestas, cuestionarios a los que vamos a poder medir la confiabilidad. Y eso es justamente lo que hace Alpha de Cronbach, medir la consistencia interna de tu instrumento, que es la encuesta, cuestionario o una prueba objetiva, ¿no? Las evaluaciones, por ejemplo, requieren también una prueba en ese caso para poder ser medidos y ver la confiabilidad. ¿Por qué debemos de realizar esta medición correspondiente del instrumento? Porque a la hora de recolectar los datos informativos, estos deben ser representativos, significativos, es decir, verídicos y reales, que es una información real, verídica, y que al sujeto que vamos a entrevistar, en ese caso lo vamos a encuestar, nos va a, obviamente, dar la información que se requiere para nuestra investigación. Y obviamente existe un error, y ese error de muestreo será del 5%, pero debe existir una confiabilidad de un 95%. Aquí tengo, por ejemplo, la parte de la fórmula de manera analítica, cómo se calcula el alfa de Cronbach, es la fórmula. Yo sé que a la gran mayoría no les gustan las fórmulas, ver cómo es la fórmula, por ejemplo, de la varianza por columnas, ¿no? Entonces, para esto voy a realizar un video correspondiente a la parte número 3, que va a indicar cómo calcular el alfa de Cronbach en base a los usos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un paso, tengo una determinada guía de encuesta, ¿no? Tengo ahí los datos, tengo las 10 preguntas, por lo menos en usual 10, pueden ser un rango de 15 a 20, ya depende mucho del alcance de la investigación que tú quieras realizarlo, ¿no? Las escalas, por ejemplo, son sí, regularmente no. Yo le he asignado el valor 1, ¿sí? El valor 1, ¿sí? Si se puede observar un poquito más arriba, ¿sí? 1, regularmente 2, no 3. Estas son las escalas de asignación de valores numéricos, ¿no? ¿Para qué estoy realizando esta escala de valores? Para determinar su alfa de Cronbach. Es decir, lo que voy a hacer antes de aplicar este instrumento, debo de medir su confiabilidad. Vale decir, una prueba piloto. Entonces ahí el paso número 2 es justamente recomendar por lo menos un rango de 14 a 30 personas, ¿no? Como prueba piloto.
Y aquí ya, por ejemplo, ya tengo ya las respuestas correspondientes y las puntuaciones correspondientes de cada una de las preguntas, que son 10 preguntas, y los sujetos a los que he podido aplicar esta prueba piloto, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 1, 3, tiene un valor de 3. ¿Por qué es 3? Porque en la pregunta número 1, bajo su escala, posiblemente me ha respondido no, porque vale 3. En la pregunta número 2, por ejemplo, tiene un valor de 2, porque este sujeto me ha respondido la opción, en este caso, regularmente. En la pregunta número 3 tiene también de la misma forma un valor 2, en la pregunta número 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, en la pregunta 7 hay un valor 1, porque este sujeto ha respondido en la pregunta 7, 1, su correspondiente es sí, es decir, que sí, posiblemente está de acuerdo. Bueno, de esa forma se van llenando estos valores numéricos en una tabla que lo podemos utilizar en la hoja Excel, ¿no? Lo podemos utilizar en esta parte y vamos realizando los cálculos y los valores numéricos respecto a la sumatoria por columna de cada uno de los ítems. Por ejemplo, aquí yo estoy sumando 3 más 2 más 3, etcétera. Toda esta suma de columna, 77. La otra suma, en este caso, 73, 53, etcétera, ¿no? Son las sumatorias. He realizado una prueba piloto de a cuántos sujetos. En realidad son 30 sujetos, no más. En el siguiente paso realizamos el cuadrado de cada uno de los ítems, que consiste justamente que, por ejemplo, si yo tengo 77, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en este 77 es elevar al cuadrado 207 exactamente, ¿no? 73 al cuadrado, 185 y etcétera, ¿no? Voy realizando, ahí está, esa suma correspondiente, lo elevo al cuadrado. En el siguiente paso, lo que voy a hacer es determinar las varianzas correspondientes individuales, obviamente de manera manual, bajo fórmulas, ¿sí? Pero con la hoja de Excel, lo único que hago es aquí definir la varianza. Dentro de funciones, selecciono todas las casillas y determino las varianzas. Varianza de esta columna es de 0.32. La varianza de esta otra columna es de 0.25 y así sucesivamente. Vamos al siguiente paso. Calculamos la sumatoria de varianzas, ¿no? La sumatoria de todas las varianzas, la suma de filas, en este caso. Ahí está, miren. Esta es la suma de filas, por ejemplo, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, ¿no? Ahí se puede observar también el valor de 3, ¿sí? Muy bien, tiene una suma de ¿cuánto? De 24, por ejemplo, ¿no? Entonces hago las sumatorias en cada una de estas filas y cada de estos datos me voy a poder determinar de la misma forma. En este caso, tanto la sumatoria total por columna y la varianza correspondiente. Seguidamente, en el siguiente paso, hacemos el cuadrado de esas sumas correspondientes. Por ejemplo, 24 al cuadrado, tenemos ahí un dato, ¿no? Que equivale a ¿cuánto? Exactamente a 576. 15 al cuadrado, 220. 22 al cuadrado, 484, etcétera, ¿no? Entonces voy calculando los cuadrados de cada uno de estos datos. Y al final, miren, lo que voy a realizar es realizar la suma, en este caso, de todos los valores y los voy a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces ahí en la parte sumamos los datos, ahí está. En esta otra columna, de la misma forma, sumamos los datos. Y luego voy a obtener la varianza de cuadrados, ¿no? Que es la varianza total, ¿no? Designado por el símbolo S sub t, S cuadrado sub t en este caso, ¿no? Ahí está, esta es la varianza total. Entonces con esta varianza total es la que voy a determinar lo que es justamente, y esta es la fórmula de la varianza total con respecto a una fórmula correspondiente. Finalmente voy a sustituir los datos. K vale 10, que es justamente el número de ítems del instrumento. La sumatoria de cada una de las varianzas por columna es en este caso 5.1 y la varianza total en esta última que se ha obtenido es de 14.557. Sustituyo los datos, hago las operaciones aritméticas y obtenemos 0.722, ¿no? 722. Conclusión, el alfa de Cronbach es este dato, según Sierra Bravo, el alfa de Cronbach está dentro del rango de 0.70 a 1. Esto indica que tiene muy fuerte magnitud, es decir, una alta confiabilidad de correlación entre ítems, es lo que está midiendo el alfa de Cronbach, ¿no?
el ítem 1, el ítem 2, es decir, ítems pares, ítems impares, cuánto están en relación, justamente, correlacionados entre sí. Por lo tanto, es alta, ¿no? Tiene una fuerte magnitud. Por lo tanto, se dice que el instrumento es confiable. Confiable en ese sentido y válido en el sentido también de que hemos podido realizar una prueba piloto a los mismos sujetos de la población, pero no a los elementos de nuestra muestra hasta el momento. O sea, estamos realizando una prueba piloto para ver si nuestro instrumento es confiable o no es confiable. Si es confiable, aplíquese el instrumento a la muestra para obtener los datos reales. Si no es confiable, hay que realizar ajustes, reajustes del instrumento, ver justamente en qué parte de estas tenemos variancias mínimas o muy bajas, ¿no? Porque aquí identificamos las variancias mínimas o muy bajas. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, las que tienen variancias mínimas son las que se necesitan reajustar. Posiblemente la pregunta o el ítem en este caso no se comprende muy bien, entonces hay que reformularlas, ¿no? De esa forma vamos a ir modificando el instrumento. Para obtener, ¿qué cosa? Un coeficiente alfa mayor. Ya puede ser esto mucho mejorado a 0.80, mucho mejor a 0.90. Eso ya depende mucho del tiempo y de la parte de los recursos económicos que uno dispone. Y luego viene el software con SPS, en este caso con el Excel que yo lo he tomado en cuenta. Lo voy a mostrar en la parte número 3 del video. ¿Sí? Hay una parte, por ejemplo, aquí todos los datos se van copiando en el software. Este es un software que he podido desarrollarlo. Y de la misma forma, solamente es insertar los datos que ya tienes en la hoja de Excel y de manera automática te calcula el alfa de Cronbach. Por ejemplo, en este caso se dice que es aceptable el instrumento. Otro software estadístico es el SPDS. Gracias y un saludo también cordial a nuestro docente, ex docente Víctor Hugo Sarmiento, que ha podido también realizar un software estadístico para medición justamente de los instrumentos netamente cuantitativos. De la misma forma se van colocando en estas casillas las celdas los valores numéricos y automáticamente se va calculando, ¿no? Por ejemplo, aquí se obtiene 0.72, el instrumento es aceptable. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya se tiene que ir desarrollándose mucho mejor en esta parte, el uso de software. Voy a pasarles el software estadístico en la plataforma Moodle y desde ahí justamente tratar de realizar algunas prácticas que en la parte número 3 voy a mencionar cómo realizar esta parte del alfa de Cronbach con el uso del software. Bueno, no olvidarse, tienen una actividad, ¿sí? 2 consignas, ¿no? Cada uno de 5 a 5. La primera, por ejemplo, pregunta qué es una escala Likert, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de instrumentos que se pueden medir con el alfa de Cronbach? De manera concreta y sencilla, ¿no es cierto? La consigna número 2 dice elaborar un instrumento, es decir, una guía de cuestionario, o puede ser un test, es decir, una prueba objetiva, con 10 preguntas por lo menos, lo mínimamente, ¿no? Bajo su temática de la investigación, que ustedes ya lo tienen, obviamente, ¿no? Como propuesta que se ha realizado y se ha evaluado en la parte de la unidad número 1, ¿sí? Donde mencionaban tema, formulación, objetivo general, hipótesis, población y muestra. Entonces, por ejemplo, de la hipótesis puedes obtener las variables. Esas variables desprendense en dimensiones, cada dimensión contiene indicadores y de estos indicadores vas, en este caso, construyendo las preguntas para tu cuestionario o para tu guía de encuesta o tal vez para tu prueba test, una prueba objetiva en este caso, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes vayan a formulando, vayan realizándolo. Y al final va a existir un cuestionario, que es el cuestionario número 4, de preguntas, en este caso que van a ser algunas abiertas y otras van a ser cerradas. La mayoría para nuestro caso van a ser preguntas cerradas para una mayor efectividad de la evaluación correspondiente. Bueno, que tengan ustedes muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas tardes y buenos días a los que me están escuchando. Y esto continúa en la siguiente sesión.